Durante la siguiente hora, tus pulmones respirarán aire puro. La contaminación auditiva será cosa del pasado. Y la conciencia ambiental se toma la radio. Aquí comienza Eco Habitat en Sintopía Radio. Bienvenidos a Eco Habitat, de este espacio radial que dedicamos para hablar de las múltiples vidas del planeta. Les acompañamos desde los estudios de Sintopía Radio, Catalina Prieto, y quien les habla, Andrés Santiago Lozano. En los controles está Robert Rodríguez. Catalina, bienvenida a este nuevo programa. Hola Santiago, y estoy con mucha energía para empezar el tema del que vamos a tratar en el programa, porque además me parece hermoso. Así es, Catalina, estaremos hablando sobre la tierra y la naturaleza como sujetos de derechos. Esto partiendo de que el 22 de abril del año 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime el proyecto presentado por el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que proponía declarar esa fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra. Este cambio significa una revolución en nuestra forma de concebir el planeta, porque el atribuirle valores como madre conlleva también afirmar que también es sujeto de dignidad y portadora de derechos. Sí, Santiago, en esa cumbre se establecieron además algunas bases científicas y filosóficas para poder llegar a esas determinaciones. Para empezar, porque se considera la más alta ancestralidad de la tradición transcultural que siempre le consideró la Tierra como madre. En su visión cósmica, los pueblos originarios sentían que la Madre Tierra es y hace parte del universo, a quien le rendían culto con un respeto reverencial. Tenían clara conciencia de que recibían de ella todo lo que necesitaban para vivir. Y en cuanto a las razones científicas, se habla de la constatación realizada por parte de sectores importantes de las ciencias de la Tierra, como la nueva biología, la astrofísica, la física cuántica, las cuales afirman que la Tierra es un superorganismo vivo que articula lo físico, lo químico, lo biológico y lo ecológico de forma tan interdependiente y sutil que se hace siempre propicia a producir y a reproducir la vida. También se menciona el legado que han dejado los astronautas en sus viajes espaciales y que han podido contemplar llenos de admiración y esa realidad el planeta. Han testimoniado desde su experiencia que entre la Tierra y la humanidad no hay diferenciación. Ambos constituyen una entidad única con una capa tenue que forma la biosfera y que garantiza la existencia de una multitud incalculable de formas de vida. Catalina, y una de las principales razones se relaciona con lo cosmogónico. La Tierra y la vida constituyen momentos del vasto proceso de la evolución del universo, de ahí que exista un consenso universal expresado por varias declaraciones y convenciones internacionales de que el ser humano, hombre y mujer, tienen dignidad y derechos inalienables. Si asumimos que el ser humano es la misma Tierra, consciente e inteligente, implica admitir que ella participa de la misma dignidad y de los mismos derechos. Para entender un poco sobre cómo ha sido posible esta transformación jurídica y el reconocimiento, particularmente desde la visión campesina, tendremos como invitado a Alex Naranjo, miembro del Instituto de Estudios Ecologistas del Ecuador. También hablaremos sobre las zonas que han sido declaradas sujetos de derecho en Colombia. Para esto hablaremos con Juana Hoffman, abogada de la organización AIDA Américas, que se encarga de fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano frente a los temas ambientales. Y a Viviana González de la organización Tierra Digna, dedicada a la defensa del territorio, vida y cultura de las comunidades afectadas por la implementación de medidas de desarrollo económico de carácter extractivo, puntualmente en el Chocó. También estaremos atentos a sus comentarios sobre el tema del día a través de las redes sociales de Sintopía Radio utilizando la etiqueta Eco Habitat. Y para iniciar, escuchemos si algunos de nuestros oyentes comparten la visión de la Tierra y la naturaleza como sujetos de derecho en nuestro eco de Eco Habitat. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta hoy, ahora. La opinión de todos cuenta. Para dejarle a nuestros hijos un futuro. A mí me gusta mucho el medio ambiente, yo vivo en una finca. Poder llevarle a la comunidad alternativas de vida, de educación ambiental, de conciencia ambiental. Deja que tu voz haga eco. Deja que tu voz haga eco. Eco Habitat. Es esto lo que realmente nos mueve y lo que nos permite seguir viviendo, el medio ambiente. En mi opinión, la naturaleza sí es un sujeto con derechos, ya que toda la existencia de la humanidad depende del equilibrio y el balance que en ella debe existir. En esa medida tiene unos derechos y para nosotros unos deberes
que implican su cuidado y su respeto para el beneficio de todos los seres vivos. La naturaleza debe tener derechos como nosotros porque nos sirve como medio de preservación del ser humano. Entonces sí debe tener derechos igualitarios a nosotros. La naturaleza es un sujeto de derechos, ya que ella representa y contiene la vida. Por lo tanto, tiene todos los derechos de supervivencia y desafortunadamente los que habitamos en ella no somos conscientes de eso. Bueno, Catalina, empecemos a entrar en nuestro tema de hoy, revisando desde la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra cuáles son esos derechos que deberían garantizarse al planeta. Inicialmente se encuentra el derecho a la vida, que significa el derecho a existir. Todo ecosistema, especie animal o vegetal, nevado, río o lago, tiene derecho a existir sin estar amenazado por la actividad de los seres humanos, cuyos derechos terminan cuando atentan contra la supervivencia de la Madre Tierra, rompiendo el equilibrio y la convivencia con la naturaleza. Además, está el derecho a la regeneración de su biocapacidad, de sus ciclos vitales, y si los seres humanos consumimos y derrochamos más de lo que la Madre Tierra es capaz de darnos a nosotros mismos, estamos vulnerando ese derecho. También se encuentra el derecho a un ambiente sano, que significa el derecho de la madre tierra, los ríos, los peces, los animales, los árboles, a vivir al igual que los seres humanos libres de contaminación, envenenamiento o intoxicación. Otro es el derecho a la armonía y al equilibrio entre todos y todo. Es el derecho a ser reconocidos como parte de un sistema del cual todos somos interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos tenemos la conciencia y la capacidad de controlar nuestro propio accionar para promover la armonía con la naturaleza. Entendiendo que los derechos de la tierra y de la naturaleza son una propuesta que surge desde lo ambiental, pero también desde la ancestralidad y que tiene una relevancia internacional muy importante, marcada por el presidente de los países que propusieron la iniciativa, como lo fueron Bolivia, Ecuador y Venezuela, estamos en línea telefónica en comunicación con Alex Naranjo, quien es miembro del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, una fundación que nace como una respuesta a la necesidad de organizaciones y comunidades del Ecuador y de otros países de la región por defender la diversidad natural y cultural de América. Alex, gracias por acompañarnos en los micrófonos de Ecohábitat del día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, Alex, ¿qué alcances tiene la consideración de tomar a la tierra como sujeto de derechos? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un ejercicio desde el año 2008 sobre cómo darle derechos a la naturaleza. O sea, los derechos de la naturaleza, digamos que han sido intrínsecos en las comunidades indígenas, en las comunidades ancestrales, quienes han podido llevar una relación diferente con la naturaleza, una relación recíproca, una relación de igualdad de condiciones. Las ciudades, la expansión del agronegocio y otras actividades relacionadas al capital son las que han venido convirtiendo este tipo de relaciones a una relación donde la naturaleza debe ser subyugada, donde la naturaleza debe ser para poder sacar valor de ella, ¿no es cierto?, poder explotar y a través de ello poder sacar ganancias, poder sacar dinero. Es esto lo que intenta romper y es esto lo que intenta poner en el debate cuando hablas de derechos de la naturaleza. Alexander, este reconocimiento, ¿cómo ha sido asumido por las poblaciones campesinas, entendiendo que son particularmente ellas quienes viven de la tierra? Ahí hay como varias reflexiones. Un primer momento, antes de la Revolución Verde, donde la relación con la naturaleza, la relación con la agrobiodiversidad sería en ese caso, del campesino, de la campesina, el guardar semillas, el trabajar con la tierra para que la tierra siempre esté fértil. Esta relación se rompe al momento que la revolución verde llega a nuestros territorios. Por ejemplo, en Ecuador usamos mucho el machete. Algunos utensilios que se usaban para retirar algunas hierbas que estaban en exceso en los cultivos fueron sustituidos por los agrotóxicos. O la fertilidad del suelo que antes se hacía a través de rotación de cultivos, de cuidado de la tierra, y el guardar semillas, que ha sido una política ancestral que hasta ahora se lo hace, comunidades indígenas que ya lo ven como un proceso de resistencia más y dentro de su cotidianidad, fue sustituido por las semillas híbridas, por las semillas de alto rendimiento. Todo este cambio, digamos, de la lógica del suelo, en la lógica capitalista de ver a la naturaleza, digamos, ha generado un problema y una contradicción sobre el tema de los derechos de la naturaleza en el suelo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros cuando vemos el derecho a la naturaleza en el suelo fértil, en la fertilidad, siempre pensamos en aquellos a los que la Revolución Verde les declaró la guerra, a los hongos, me refiero a las bacterias, me refiero a los virus. Hoy por hoy, si tú conversas con cualquier persona de la ciudad, va a hablar de las bacterias en tono nocivo, digamos, o a los virus en tono de vectores de enfermedades, o a los hongos igual.
necesitamos regresar a ver esa reflexión sobre lo que significan las bacterias en la naturaleza, y las bacterias han sido las encargadas de sintetizar el nitrógeno del aire en el suelo para que las plantas puedan crecer, o también en descomponer la materia orgánica para que ésta pueda ser asimilada por las plantas y se pueda cumplir el ciclo del carbono. Todo eso se descompuso, digamos, con esta lógica. ¿Cómo se puede diferenciar la exigencia de derechos para la tierra de la existencia de derechos humanos? Nosotros, digamos, ahorita hay una construcción bastante grande desde la parte legal, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar a verle como efecto, como derechos colectivos, ¿no? Las relaciones simbióticas que están dentro de un pequeño ecosistema, ¿no es cierto?, que se ven afectadas necesariamente frente a un problema externo, digo yo, por ejemplo, la minería, por ejemplo, el extractivismo del petróleo, por ejemplo, el cambio de uso del suelo a un monocultivo a gran escala. Y viéndole así, ahí tienes como una lógica mucho más grande. Creo que los derechos de la naturaleza también tienen que ser vistos de una manera territorial, que responda de alguna manera a las realidades que tienen las localidades y a las relaciones históricas que se han venido dando entre la localidad, entre la comunidad y la tierra, digamos. Claro, muchas veces dicen, es que es el derecho del perrito versus el derecho del ser humano, o sea, yo creo que en ese punto lo que puedes decir es que, es claro, todos somos seres vivos y todos tenemos derechos. Las legislaciones en tema de seres humanos han crecido bastante y han evolucionado bastante, y creo que han tenido también que recorrer un camino como el que está ahorita los derechos de la naturaleza, pero es importante pensar que las nuevas relaciones con la naturaleza deben ser unas relaciones más equitativas y más horizontales. Alexis, sin lugar a duda, el contexto pues también es importante, y para el caso puntual de lo que ocurría cuando se tomaron estas determinaciones, hablamos del año 2008, pues estábamos en el marco de un crecimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. ¿Cómo ven ustedes el panorama frente a lo que viene pasando ahora con estos cambios de gobierno que van un poco más hacia la visión neoliberal, y cómo estas transformaciones políticas pues van a alterar o no el cumplimiento de estas acciones en favor de la naturaleza? Bueno, en ese aspecto yo creo que ha quedado como letra muerta, digamos, muchos de los acuerdos que se hablaba sobre el tema de la naturaleza. A mí me parece que sí hay una deuda enorme porque los países progresistas también han entrado en esta lógica, por ejemplo, del extractivismo. Y hablo de la minería. Ecuador no es más de 3 años que tenemos ya una empresa minera operando en nuestro territorio, en la zona de selva, una zona repleta de biodiversidad, frontera con Perú, que han hecho licitaciones que ahora la cuadrícula desde el tema de las licitaciones mineras han crecido enormemente. Igual en el tema petrolero se pretende discutir ya una 11ª ronda petrolera para abrir nuevos campos. Nosotros teníamos un ícono que hubiera causado un gran impacto y que nos llenó de orgullo en su momento, pero que ahora se ve devastado, que es el Yasuní. Había una campaña del gobierno que fue dada atrás y ahora en estos momentos se encuentra en peligro, que es la pequeña área que se intentaba cuidar. Además, a esto sumado a los problemas históricos del agronegocio y los plaguicidas, ¿no? Donde vos tienes emisiones de plaguicidas con avioneta en plantaciones de banano, por ejemplo, donde no tienes el control completo del ciclo del plaguicida y genera problemas a la salud, o por ejemplo el tema de la contaminación de agua, de los desechos de las mismas ciudades, del manejo de la basura, por ejemplo, que generalmente los sitios, las escombreras o los sitios de disposición final generalmente son en zonas muy cercanas a zonas de agua, muy cercanas a zonas naturales, que tampoco ha habido una solución real. Entonces yo creo que ahí hay una gran deuda. Me parece que esta deuda debe ser retomada por las organizaciones sociales, o sea, no es solo el gobierno progresista, digamos, sino más bien es el empoderamiento de las comunidades y de los territorios en relación a su derecho a la tierra, en su autonomía, en su autodeterminación, lo que deben dar como cabida a este tipo de iniciativas y esta nueva herramienta que son los derechos de la naturaleza. Alexander, para ir finalizando la entrevista y ponernos en el contexto actual de lo que ocurre, ¿cómo está precisamente la movilización en el tema ambiental en Ecuador? Bueno, yo creo que ese ámbito ha sido, digamos, liderado históricamente por las organizaciones indígenas de Sierra y de la Amazonía. Yo creo que hay las nuevas demandas sobre la tierra y la fertilidad de la tierra y el manejo de la tierra de las organizaciones campesinas históricas. Muchas de las reivindicaciones que pedían estas organizaciones que han dado un apoyo a los programas progresistas reclamaban, por ejemplo, el tema de tierra, que era una parte de su agenda, reafirmar la declaración del 2008 de Ecuador libre de transgénicos, de semillas y cultivos transgénicos,
reclamaban una transición a un modelo libre de agrotóxicos, que han sido las demandas grandes, históricas, digamos, y que cuando el presidente Correa sale diciendo, de hecho, que hay una deuda con los campesinos, con las realidades campesinas. Pero me parece que también hay un proceso importante en el tema urbano, un movimiento que resaltado ha sido el movimiento de los Yasuníes, que tuvo mucho, en un primer momento trabajó solo el tema de Yasuní, propiamente del Parque Nacional Yasuní, de la defensa del Yasuní, pero que ha sido tan rico en aportes, tan rico en darle una nueva mirada al tema de la naturaleza, un poco desde lo urbano, y que creo que se ha podido expandir, se ha podido polinizar, digamos, de alguna manera, estas luchas en varias regiones del país. Ya no es solo el Yasuní, 4 años después, ya se refiere a generar políticas postpetroleras para como el nuestro. Pues es Alexander Naranjo quien nos acompañó desde Acción Ecológica en el Ecuador, a quien queremos agradecerle, por supuesto, este tiempo que nos regala para explicarnos de una manera tan completa este tema. Alexander, muchísimas gracias. Bueno, un saludo muy grande a todos y todas aquellos que se conectan a EcoHábitat. Un saludo enorme desde Ecuador, desde un espacio que lucha por la naturaleza, un espacio rico en biodiversidad, igual que todos los hermanos países de nuestra región, que estamos peleando y que creo que hace falta que cada uno y cada una de ustedes se puedan ir empoderando de algún tema y defendiendo que es nuestra casa, ¿no? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, EcoHábitat. Después de escuchar a Alex, es importante retomar algunas cosas. Por ejemplo, y basados en lo expuesto por Larry Lohmann en sus 20 tesis iconoclastas para los derechos de la naturaleza, las analogías con los derechos humanos deben ser tomadas con cautela. Esto, a pesar de la obvia utilidad de ver la universalidad de los derechos de la naturaleza, su indiferencia hacia las fronteras nacionales, así como la resistencia de las luchas que involucran los derechos de la naturaleza, que han sido reducidas a reformas técnicas, desconectadas de la liberación, con el mismo modelo de la universalidad de los derechos humanos. El concepto de derechos humanos pertenece a una corriente histórica diferente. En la medida en que esta corriente implica una concepción cartesiana o capitalista de la naturaleza, tiene cierta tensión con la corriente asociada con los derechos de la naturaleza. Sí, Catalina, y de la misma reflexión podemos resaltar que en lugar de exotizar los derechos de la naturaleza o Pachamama, traduciéndolos a términos de una dicotomía naturaleza-humano o domesticándolos al confinarlos a una práctica legal, sería más propicio para la construcción de movimientos sociales tratar a través del ensayo y error de entenderlos en sus propios términos, relacionarlos con su historia y, quizás lo más importante, conectar dialécticamente las luchas andinas, amazónicas o de pueblos indígenas con contextos no indígenas, políticos, geográficos, históricos mucho más amplios. Y es importante, como menciona el mismo Lohmann, no fetichizar, iconizar, reificar u orientalizar la Pachamama, el Sumac Kawasai, el Kawasak Sachá, el buen vivir o las cosmovisiones indígenas y luego tomar las reducciones resultantes como visiones de un mundo alternativo, como suele hacerse en algunos debates sobre el tema ambiental. Vamos a cerrar este primer bloque del programa con una canción, Madre Tierra, y volveremos para seguir hablando de la tierra y la naturaleza como sujeto de derechos. Yo soy la tierra, yo soy tu mundo, te hablo del suelo, desde el cielo y de los mares profundos. Soy la madre tierra y me estás destrozando. No oyes mis lamentos ni mi voz en el viento cuando te estoy hablando. Soy la madre tierra y me estás destruyendo. Y aún no sé, no entiendo por qué lo estás haciendo. Yo fui para ti un mundo perfecto y tú me cambiaste sin pensar en los efectos. Un mundo natural, fui un mundo ideal, me cambiaste por tu mundo artificial. Después de todo lo que di por ti, mira lo que has hecho de mí. Cubres mi cuerpo de cemento, llenas mis pulmones de polución. En mi pecho abres agujeros
alcanzar tus sueños. Pero no me intentes cambiar, pues tú no eres mi dueño. Llegas de visita y cuando mueres te vas, pero yo tengo que durar una eternidad. Pero tú construyes más y más destrucción. Más construyes, más construyes. Seguimos en Ecohábitat hoy hablando sobre la tierra como sujeto de derechos. Y es que, Catalina, hace 35 años, ya ha pasado bastante tiempo, que el jurista estadounidense Christopher Stone publicó un libro con un título que para la fecha fue provocador: ¿Los árboles tienen derechos? En ese texto esbozó algunas ideas que, junto con las de otros escritores, pues han sido recogidas por jueces y legisladores de diferentes países, desde Estados Unidos, Argentina y Francia, donde algunas cortes y leyes han reconocido derechos a los animales. Al día de hoy también encontramos derechos de la naturaleza recogidos en textos constitucionales de países como Bolivia o el mismo Ecuador. En otros estados se han desarrollado a partir de otras fuentes del derecho de rango inferior, como leyes, decretos de ley, entre otros. También el caso de Nueva Zelanda, donde han reconocido la personalidad jurídica del río Waganui, el río venerado por los maoríes, y un parque natural, el Te Were Wera, y también una corte de la India, hay que recordar, declaró al río Yamuna y al río Ganges como sujetos de derecho. En el caso de Ecuador, el gran logro que han conseguido es la constitucionalización de los derechos de la naturaleza. Con ello se consigue asentar un cambio lento pero profundo a través del condicionamiento de toda la legislación del Estado, y de ese modo se otorgan los principios rectores y fundamentos en el nivel más alto jurídicamente posible. Aunque, como lo mencionaba nuestro primer invitado, en algunos casos estas leyes se han quedado en letra muerta. En Colombia ha sido la jurisprudencia derivada de la Corte quien ha reglamentado los aspectos ambientales en sentencias como la Sentencia Constitucional 595 del 2010, que habla sobre la presunción de culpa o dolo en materia de infracciones ambientales. También la Sentencia Constitucional 632 del 2011, que habla sobre las medidas compensatorias para restablecer los daños causados por una infracción ambiental. Y la Sentencia Constitucional 449 del 2015, que le da la facultad al Ministerio de Medio Ambiente para definir las bases de depreciación de recursos naturales. Y claro que hay que mencionar la que históricamente se ha convertido en el hito de estas sentencias, la sentencia T-622 del año 2016 de la Corte Constitucional, que ha fallado a favor de una tutela interpuesta para la protección del río Atrato en el departamento del Chocó, en la que plantea que es necesario avanzar en la interpretación del derecho aplicable y en las formas de protección de los derechos fundamentales y sus sujetos debido al gran grado de degradación y amenaza en el que se encuentra la cuenca del río Atrato. La sentencia reconoce que a nivel internacional se han venido desarrollando un nuevo enfoque jurídico denominado derechos bioculturales, cuya premisa central es la relación de profunda unidad e interdependencia entre la naturaleza y la especie humana, y que tiene como consecuencia un nuevo entendimiento sociojurídico en el que la naturaleza y su entorno deben ser tomados en serio y con plenitud de derechos. De ese modo se señala que la justicia con la naturaleza debe ser aplicada más allá del escenario humano y debe permitir que la naturaleza pueda ser sujeto de derechos. Para hablar de eso tenemos como invitada a Viviana González, quien es integrante del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, que es una organización de mujeres jóvenes que se viene dando la pela en defensa del río Atrato y quienes en conjunto a los consejos comunitarios del Chocó presentaron la acción de tutela que permitió el fallo constitucional. Viviana, pues bienvenida a los micrófonos de Ecohábitat y gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a usted. Viviana, ¿cómo ven desde Tierra Digna que la Corte Constitucional haya fallado a favor de las comunidades y su demanda sobre el río Atrato? Sí, bueno, pues nos parece que es un paso importante que ha dado la Corte Constitucional. Pone pues la jurisprudencia de la Corte pues como en una vanguardia internacional con estándares de protección ambiental pues de los más altos en el mundo. Y pues sentimos que es muy importante pues para el caso del Atrato porque se ajusta o incorpora un poco las cosmovisiones y las percepciones propias que tiene la gente sobre el río. Es un reconocimiento que hace la Corte, pero viene también de un relacionamiento con el río, pues que es tradicional. Viviana, y teniendo en cuenta las características naturales y culturales en las cuencas del río, ¿qué es lo que se protege gracias a este tipo de decisiones en últimas? Bueno, se busca un poco proteger
la cuenca del río, incluyendo pues el Atrato y sus afluentes, pues por el daño ambiental que estaba sufriendo producto de actividades extractivas, minería y de explotación forestal principalmente, pero además de proteger este ecosistema que es una de las zonas más biodiversas de todo el planeta, además se está protegiendo también la supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas, indígenas y negras que viven allí en las riberas de estos ríos, por cuanto su cultura está estrechamente ligada a el río, ¿sí? Todas las actividades cotidianas, domésticas, de aseo, todas las actividades lúdicas de los niños, las actividades de relacionamiento político, todas tienen que ver con el río. Entonces, garantizar un río sano, limpio, redunda en garantizar un conjunto de derechos que la Corte llama bioculturales que tienen estas comunidades. Entonces se protege tanto la riqueza natural como la riqueza cultural de nuestro país. Viviana, ya ha pasado más de un año y ¿qué ha pasado luego de esta decisión? ¿Sí se han visto cambios? Bueno, pues el panorama de implementación no ha sido tan favorable. Ya vamos a cumplir un año desde que fue promulgada la sentencia. Habían plazos para presentar planes de acción, de intervención concretos en temas del control de la minería, en temas de un plan de restauración ecológica de la cuenca, plan para recuperar la soberanía alimentaria y para realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos que permitieran entender un poco cuál es el verdadero estado de contaminación. Y hoy, después de un año, vemos que las instituciones se encuentran en una fase muy preliminar de alistamiento al nivel institucional, pero como tal no hay acciones que la gente perciba y esto también está generando un poco de frustración por parte pues, de las comunidades que pues, es una situación de urgencia la que ameritó entretener esa acción de tutela y el Estado no ha respondido pues en esta forma. Somos conscientes igual que un proceso de recuperación de la cuenca es algo que tardará quizás décadas tenerla otra vez recuperada, pero pues es importante que se empiecen a ver las acciones y sobre todo que las intervenciones que se hagan en la cuenca se hagan en concertación con las comunidades dueñas del territorio, con las comunidades negras indígenas, y así lo establece la Corte. Y han ocurrido, digamos, un poco de obstáculos en ese sentido. Las instituciones, los avances que han hecho, los han hecho por su cuenta y no de la mano de los guardianes del río, que son sus representantes legítimos según, digamos, la estructura creada por la sentencia. Y ante este panorama tan poco alentador que usted nos presenta, Viviana, ¿ya se ha planteado algún tipo de movilización por parte de las comunidades para hacer presión? ¿Qué sabe usted un poco de eso? Bueno, pues las comunidades están organizadas, ahorita se han, digamos, que acudido a los canales institucionales, entonces se ha buscado hacer incidencia política, diálogo con las instituciones, pero pues como dice la gente en el Chocó, a ellos les toca a través de la movilización, de vías de hecho, de la protesta, poder acceder a los servicios que son una garantía para todos los ciudadanos y que ocurren en otras partes del país, pues allí les toca reclamarlos por vías de hecho. Entonces, esperando no tener que llegar a este punto, esperamos que este gobierno saliente deje unas bases sólidas construidas y que el siguiente retome estos compromisos que son unos mandatos de urgencia para el departamento. Pues queremos agradecer a Viviana González, integrante de Tierra Digna, por este tiempo que nos regala para Ecohábitat y por supuesto esperemos que la decisión de la Corte trascienda lo real y favorezca tanto a las comunidades como a la naturaleza. Viviana, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, a todo el equipo de Ecohábitat y a todos los oyentes por estar interesados en este proceso que busca un cambio de paradigma sobre cómo los hombres debemos relacionarnos con la naturaleza y pues esperamos que también todos se vuelvan guardianes del río Atrato. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, Ecohábitat.
Vale la pena revisar la importancia que tiene el río Atrato para dimensionar esta decisión. Según datos recopilados por Tierra Digna, su cuenca es uno de los territorios del mundo con mayor riqueza biológica, étnica y cultural. Comprende un espacio territorial de 33 municipios, 19 en el Chocó y 14 en Antioquia. Hace parte de la cintura que conecta dos subcontinentes y es paso obligado en el intercambio de fauna y flora. A su vez es una ecorregión en la que conviven grupos étnicos ancestrales. En el Atrato lo hacen 42 consejos comunitarios de comunidades negras que ocupan el 46.4% de toda la cuenca y 91 resguardos indígenas que se asientan en el 27% de la misma. Estos diversos grupos sociales ubicados a orillas e inmediaciones del río, desde su punto de nacimiento en el Cerro Plateado a 3.700 metros sobre el nivel del mar hasta su desembocadura en el Mar Caribe y en los más de 15 ríos y 300 quebradas que conforman su cuenca, construyen su vida en torno a él. Del río depende su transporte, el suministro de agua y alimentos, las actividades domésticas, los medios recreativos y de esparcimiento, las celebraciones y fiestas patronales, la belleza paisajística, las prácticas de relacionamiento e intercambio entre comunidades, su autorreconocimiento, su territorio y su cultura. Esta comprensión de los derechos bioculturales se complementa con un nuevo giro que recoge la sentencia sobre el alcance del derecho al agua, que era entendido como fundamental en tanto estuviese asociado directamente al consumo humano. Pero en este caso la Corte ofreció una interpretación ampliada al comprender que el agua posee en sí misma un valor irrefutable como parte esencial del ambiente, cuya existencia es necesaria para la vida de múltiples organismos y especies. Con esta información vamos a cerrar nuestro segundo bloque. Los vamos a dejar con algo de música y volveremos con más aquí en Ecohábitat. Regazo maternal, placenta viva, templo de bondad, soberana mujer, seno matriz, el vientre original, entraña virginal, prodiga fuente de fertilidad, sagrada majestad, guardiana del tesoro de vivir. Quiero agradecer este estupendo nido que me das y un pagamento a hacer, humildemente darte esta canción y déjame sembrar todo el amor que está en mi corazón para verlo germinar.
Seguimos en Ecohábitat hablando sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Y como ocurrió con el río Atrato, a inicios de abril de este año la Corte Suprema de Justicia falló favorablemente a la tutela presentada por 25 niños y jóvenes que, acompañados por la Organización de Justicia, exigían al gobierno nacional cumplir su promesa de frenar la deforestación en la Amazonía, la principal causa del cambio climático en Colombia. Así es, Catalina, una decisión que analistas nacionales e internacionales han catalogado como histórica. César Rodríguez, por ejemplo, asegura que reconocer que la Amazonía tiene derechos como la supervivencia y la integridad implica que todos los ciudadanos podemos exigir su protección, incluso ante los tribunales, sin importar si somos habitantes de esa región o no. Es más, no hace falta mostrar que la deforestación afecta a los derechos de los seres humanos, porque en sí misma ella viola los derechos de una entidad, la Amazonía, que los tiene. E incluso, Santiago, el mismo gobierno reconoció la importancia de este fallo. El ministro de Ambiente, por ejemplo, anunció que acataría el fallo y aseguró que hay algo muy positivo en esa sentencia, y es que el bioma de la Amazonía es sujeto de derechos. Hay un planteamiento que me parece excepcional, y es que esta es una responsabilidad de todo el Estado, pero más que del Estado, es una responsabilidad de la sociedad colombiana, dijo Luis Gilberto Murillo. Eso reitera la importancia que tiene la sociedad organizada en este tipo de decisiones y, luego de ser tomadas, la responsabilidad de las comunidades en, por un lado, hacer la veeduría para que se cumplan y, por el otro, por propender desde sus mismas actividades para mejorar las condiciones de estos ecosistemas. Para entender mejor los alcances jurídicos y sociales de estas decisiones, estamos en comunicación con Juana Hoffman, abogada de la Red para la Justicia Ambiental y de la organización AIDA Américas, encargada de fortalecer la gobernanza ambiental y promover la participación ciudadana en el continente americano frente a temas ambientales. Abogada, bienvenida a los micrófonos de Ecohábitat. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos, y pues todo lo que necesiten acá siempre vamos a estar dispuestos a ayudar. En principio, nos gustaría saber desde la Red de Justicia Ambiental cómo entienden el que la naturaleza pueda ser declarada como sujeto de derechos. Nosotros siempre hemos dicho desde la Red por la Justicia Ambiental y desde la Asociación Interamericana en la Defensa del Ambiente, AIDA, que reconocer a la naturaleza como entidad sujeto de derechos, titular de protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, digamos, y de las entidades que lo componen, es fundamental para pasar de esta concepción absolutamente antropocéntrica que tenemos del derecho a una concepción ecocéntrica, antrópica, donde sepamos que lo importante es proteger la vida y no que todo gire en torno a, digamos, a los seres humanos. Entonces, somos unos convencidos que realmente, dando como este paso de la concepción antropocéntrica a la ecocéntrica, podremos tener una justicia ambiental en los territorios real, efectiva y participativa, porque de lo contrario seguirán ahondándose las desigualdades y todos estos conflictos en los que hoy estamos inmersos, que a veces no sabemos cómo solucionar. Abogada, puntualmente hablando del caso colombiano, de lo que viene ocurriendo sobre todo en estos últimos años con las declaraciones de diferentes ecosistemas importantes como el río Atrato o la Amazonía que se han declarado bajo este entendimiento, ¿cuáles son los alcances de estas decisiones, un poco en lo fáctico o en lo real? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque, digamos, es la gran inquietud que tenemos todos los abogados y todos los defensores y defensoras del territorio que trabajamos estos temas. Si bien, digamos, parte de la crítica que han tenido este tipo de decisiones es que son muy etéreas y muy bonitas en la teoría, pero muy difícil de llevar a la práctica, yo sí soy una defensora que estas sentencias tienen que darse y que sí están pasando cosas, y claro que están cambiando cosas. Mira, por ejemplo, puntualmente, en la sentencia sobre cambio climático, donde se pide la protección de los derechos supralegales al ambiente sano, a la vida y la salud, este grupo de 25 niñas y niños que viven en ciudades que hacen parte de la lista de ciudades de mayor riesgo por cambio climático, representados por De Justicia, interponen esta acción de tutela, ¿cierto? Entonces, empezamos a hablar de unos derechos mucho más grandes, digamos, como son los derechos de las generaciones futuras. Y hablamos de unos principios muy básicos que en el derecho a veces no, como que no nos caben en la cabeza, que es el principio de solidaridad intergeneracional. Y esto es casi un deber ético, ¿no? Como dice Peces Barbas, es necesario pasar de una ética privada a una ética pública, y eso es lo que se ha dicho y lo que se ha logrado con estas sentencias.
¿Tienen un componente, digamos, real en lo práctico? Claro que sí. No podemos esperar, claro, que una sentencia cambie realidades. Y ahí eso tenemos que ser muy serios. Y es que la justicia ambiental no la hacen las decisiones de las altas cortes. La justicia ambiental la creamos nosotros construyendo el territorio, la construyen los defensores, los habitantes, los ciudadanos, nuestras acciones diarias. Entonces, con estas sentencias no termina el trabajo, con estas sentencias inicia hasta ahora todo lo que tenemos que hacer. Es un primer paso y es un primer paso importantísimo, pero de aquí en adelante es bueno, ahora tenemos que hacerle un seguimiento de cerca, digamos, con lupa a todo lo que tienen que hacer. Y esto parte del reconocimiento básico de la naturaleza como sujeto de derechos. Abogada, y es que después de lo ocurrido con otras decisiones en torno a las consultas populares que se han aprobado a favor de las comunidades, ¿qué hacer para que estas decisiones sean acatadas por el Estado, que a veces se opone a estas herramientas que garantizan para que la gente pueda demandar el cumplimiento a sus derechos y a los derechos al ambiente sano, particularmente en este caso? Digamos que en ese tema es un tema súper complejo, nosotros lo hemos trabajado mucho y somos unos defensores a toda costa de las consultas populares y de la autonomía territorial. Hay que tener claro que las consultas populares es un instrumento de participación y la participación es un derecho fundamental que, como bien lo ha mencionado la Corte, los derechos no son derechos por el hecho de estar escritos en la Constitución, en la ley, sino que estos cobran forma cuando tiene una implicación real. Entonces, mi derecho a la participación no es que me consulten, sino que mi consulta realmente sea tomada en cuenta, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base y por el otro lado, que son los consejos municipales, los que según la Constitución y la Ley 388 son los encargados de planificar los usos del suelo de su territorio, tendrían que ser estos consejos municipales, entendidos como el órgano representativo de las entidades territoriales, quienes deciden qué hacer o no con el territorio. Claramente acá hay una pugna eterna que no la hemos podido solucionar entre centralismo y descentralización. Ahí lo que yo siempre digo y siempre he dicho es que el Estado debería dejar de tenerle tanto miedo a lo que las entidades territoriales y la gente tiene que decir y empezar a escucharlos. Sería mejor para todos, porque yo sí creo que nadie mejor que el que habita un territorio para decidir qué se debe o no hacer sobre él. Abogada, ¿es posible que con los antecedentes que marca ahora el tema de la Amazonía y el tema del río Atrato, las comunidades que consideren son territorios fundamentales para el equilibrio del ecosistema en Colombia, soliciten esta declaración de sujeto de derechos y se puede hacer? Pues ojalá, sería ideal que mañana todos empezáramos a abogar por los derechos de la naturaleza. ¿Te imaginas? Sería un mundo mucho más justo. Pero hay que tener en cuenta que la tutela, digamos, de la que estamos hablando, es la primera tutela en Colombia sobre cambio climático. Detrás hay un grupo de abogados a los cuales quiero darles todo mi reconocimiento, que son los abogados de justicia, quienes hicieron un trabajo legal muy, muy amplio, porque como bien te mencionaba, cambiar la concepción de un derecho antropocéntrico a pensar desde el ambiente, tanto el derecho como la planeación, como los territorios, es un cambio grande y es una pelea que se gana solo con argumentos sólidos. Pues ojalá realmente los tribunales cada vez reconozcan más y más que hay un cambio y que tiene que haberlo, porque realmente en el modelo que estamos de industrias extractivas y depredadoras no es sostenible ni sustentable a largo plazo. Pues abogada, estaremos también nosotros muy pendientes para formular ese tipo de inquietudes y le agradecemos este tiempo que nos regala para nuestro programa el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo a todas y a todos los oyentes de Cohabitat y recuerden que si nosotros no construimos la justicia ambiental día a día, nadie lo va a hacer. Gracias. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, Ecohabitat. Y después de esta entrevista con la abogada Juana Hoffman, varias cosas importantes para destacar de esta sentencia. Es la primera tutela contra el cambio climático que se adelanta en América Latina.
Allí el magistrado Luis Hernando Tolosa trae a colación lo mencionado por la Corte Constitucional en su sentencia del pasado mes de diciembre sobre el río Atrato. Cabe recordar que allí se reconocía a la naturaleza como titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales, que son los encargados de la planificación y la conservación de la naturaleza. Entre las medidas estipuladas por la Corte Suprema, como lo apuntaba la abogada Hoffman, los municipios tendrán 4 meses para incluir en sus instrumentos de ordenamiento territorial un plan de acción contra la deforestación y medidas de restauración frente al cambio climático. También se dan 5 meses al Ministerio de Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental para que se formule un plan de acción ante la deforestación. De esta forma, la Corte está evidenciando que este fenómeno está aumentando, que el cambio climático es un hecho y que debe existir un valor étnico de solidaridad frente a la naturaleza. Y como dicen por ahí, el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe. De ahí la importancia que el Ministerio de Ambiente asuma este tipo de problemáticas. Vamos a ir cerrando este tercer bloque de Cohabitat con algo de música, un pequeño Voz Populi y volveremos para acabar el programa por el día de hoy. No crecerán nuestros hijos, hijos del viento y del argumento, en la llanura del cemento. Y su compuesto que destruye nuestras vidas. Madre tierra, perdona al ser humano, pues de ti viene el sustento con el que nos da la fuerza, nos da el aliento, el alimento. Somos hijos de nuestra madre tierra. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta hoy, ahora. La opinión de todos cuenta. Para dejarle a nuestros hijos un futuro. A mí me gusta mucho el medio ambiente, yo vivo en una finca. Poder llevarle a la comunidad alternativas de vida, de educación ambiental, de conciencia ambiental. Deja que tu voz haga eco. Deja que tu voz haga eco. Ecohabitat. Es esto lo que realmente nos mueve y lo que nos permite seguir viviendo, el medio ambiente. Todos los organismos que habitamos el planeta somos sujetos de derecho y por lo tanto nosotros, como digamos la especie que nos consideramos superior, tenemos que darle y brindarle respeto a todos estos organismos en función de este asunto. La naturaleza debe ser sujeto de derechos. Ella también debe ser respetada, entendiendo que es nuestra benefactora y que sin ella es imposible la vida. Tenemos que nosotros apropiarnos no solamente de nuestro entorno, sino reconocer que hacemos parte de una correlación importante de seres, así que pues es necesario reconocerlo, obviamente los derechos humanos, pero asimismo reconocer los derechos de la madre tierra.
Estamos terminando este Eco Hábitat en esta edición que dedicamos para hablar de la madre naturaleza como sujeto de derechos y nuestro planeta. Inicialmente, esta entrevista tan importante que tuvimos desde el Ecuador con Alex Naranjo, donde nos pone varias reflexiones interesantes. La primera tiene que ver con las economías verdes, la forma en que se le ha vendido a los campesinos y a las personas que trabajan de la tierra y subsisten de la tierra la idea de que los microbios, las bacterias y los hongos son malas y deben ser atacadas con una serie de pesticidas que afectan el comportamiento natural de estas tierras, lo que termina afectando la fertilidad de los suelos, que es en sí la esencia de lo que ellos llaman los derechos de la tierra. Sobre lo que nos comentaba Viviana González, es importante ver cómo el río Atrato tiene esta calidad de sujeto de derechos a partir de una tutela. Es importante ver cómo estos mecanismos pueden ser utilizados para tal fin. Y lo que nos explicaba ella, no es un tema rápido, no es un tema fácil, no es un tema que parte solo de la decisión judicial o de la decisión de las cortes, sino es un tema de todas las personas que viven en el lugar, de todos los que están en su entorno y de las entidades que permitan o no entrar a multinacionales y acaten esta decisión. Y por supuesto, el compromiso también de las comunidades de empoderarse en sus derechos y exigirlos a través de movilizaciones, a través precisamente de este tipo de acciones de calle que a veces resultan ser un poco duras, pero más efectivas que enviar cartas o derechos de petición en algunos casos puntuales. Y en relación con la entrevista con la abogada Juana Hoffman, es importante hablar del poder que tienen este tipo de decisiones y que más allá de ser algo simbólico, empiezan a generar unas acciones y empiezan a generar unas sentencias claras que en lo fáctico pueden ser utilizadas, unos plazos en los cuales el gobierno y las mismas comunidades deben ejecutar unas acciones puntuales para corregir los daños que se producen en el caso particular de los dos ecosistemas mencionados, tanto de la Amazonía como el río Atrato en el Chocó. La reflexión que nos queda finalmente es que más allá de entrar en un debate entre si son más importantes los derechos de la tierra que los derechos de las personas o los derechos humanos, pues debemos ponerlos en una tonalidad similar, porque todos hacemos parte de alguna forma en un sistema en el que somos interdependientes. Los seres humanos necesitamos de los recursos de la tierra para subsistir y la tierra necesita de los seres humanos para ser protegida, cuidada y salvaguardada. Con estas conclusiones estamos llegando ya al final en esta emisión, agradeciendo su sintonía en Eco Hábitat y esperamos todos sus comentarios y sugerencias a través de las redes sociales de Sintopía Radio. Los esperamos en nuestra siguiente emisión, donde estaremos abordando otro de los temas que nos competen como parte de este planeta y su equilibrio. Estuvimos con ustedes Santiago Lozano, quien les habla Catalina Prieto, y en los controles Robert Rodríguez. Feliz resto de jornada. Y hasta aquí llega Eco Hábitat, un programa dedicado a la defensa de nuestro planeta. Continúa conectado con la programación en Sintopía Radio.